Muy buenos días, mis amados hermanos. Tengan ustedes una bendecida mañana. Hoy es martes. Aquí estamos muy agradecidos, gozosos de estar aquí a través de este programa que ha sido una gran bendición, conversando de la palabra del Señor. Sea usted bienvenido, que fielmente nos sintoniza a través de esta plataforma, que es una enorme bendición. Así es, 24 de junio del Increíble que ya año, estamos casi finalizando el mes. sí, del año del retorno, ¿verdad? Wow, en medio de un escenario mundial que para muchas Terrible, personas es de incertidumbre, de tristeza, de dolor, de donde se avecina un crash económico terrible. muy fuerte, terrible, donde han habido muchos muertos y donde hay una zozobra en el ambiente, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que para nosotros los hijos de Dios, dice la Escritura que cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, erguidos vuestra cabeza, que vuestra redención se acerca, ¿verdad? Amén, así es. Y agradecemos a Dios que a nosotros nos permita el seguir compartiendo la palabra de Dios, el seguir siendo edificados, el seguir siendo restaurados y sobre todo compartir con usted que, como dijo bien mi esposa, fielmente está aquí martes tras martes en un programa en el cual nos deleitamos porque aprendemos y somos tratados, ¿verdad? No, y fíjate que es tan delicioso porque cada martes uno aprende más y uno medita en los errores que tal vez uno pudo haber cometido en años atrás o el día de ayer, para que en este nuevo día pues no los cometamos y tengamos una oportunidad más para hacer lo correcto, lo que Dios quiere que hagamos. Así es, por eso es que los martes son bien especiales porque créanme que para nosotros nos ha servido mucho para ir aprendiendo como familia, como pareja, y por eso es que benditos sean los martes de conversando la palabra del Señor, amén. Y hoy por eso con el Señor nos ha permitido presentarnos aquí delante de usted con un tema que creería yo que es un tema un poco confrontativo a nivel personal, ¿verdad? Y donde el Señor nos quiere mostrar algo para irnos perfeccionando porque su venida está cerca. Así que el tema que hoy vamos a hablar se llama palabras ociosas, ¿verdad tú? Mira qué tremendo. Palabras ociosas, qué terrible, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros pues hablamos palabras ociosas Sí, y no meditamos en qué es lo que vamos a decir, y que en nuestra boquita se supone que tiene que salir solo palabras de bendición y no de maldición. ¿Por qué? Porque nuestra boca tiene poder sí, para bendecir, maldecir, para atar o desatar, ¿no? sí, Incluso como tú decías, ¿verdad? Para declarar vida o muerte, sí. ¿ya? Sí, y fíjate que qué tremendo esto porque de las cantidades de palabras que el hombre habla o que la mujer habla, Creo que nosotros hablamos un poquito más que ustedes. todas esas cosas debemos de analizar qué palabras son buenas y qué palabras son malas, porque de nuestra boca sale poder, Sí, poder para decretar vida o poder para decretar muerte. así es. Y entonces es ahí cuando debe sentarnos de analizar y ver, porque dice la Biblia que el hombre perfecto, bueno, no lo dice literalmente como lo voy a decir, pero esa es la esencia, que el hombre perfecto es aquel que aprende a dominar su lengua, ¿sí? Porque el que mucho habla, mucho peca. Y entonces ahí debemos de analizar, como dice la Escritura, que a veces el necio cuando calla es tomado por sabio. Sí. Entonces hay veces que mejor tenemos que callarnos y es ahí donde cuesta que callarnos porque las palabras ociosas salen dependiendo del estado de ánimo que estemos. Porque si tú estás alegre, bendecida, en paz, vas a andar bendiciendo hasta tu peor enemigo, a los perros, a los gatos, a las A aves. todos. Pero si las cosas no están saliendo bien, si las cosas estás atravesando un momento difícil, un momento duro, un momento de estrés, de ansiedad, de desesperación, ahí es cuando las palabras ociosas como que se producen más, ¿verdad? Y Le fluye. fluyen. Y entonces es ahí cuando más daño hacen. Y entonces nosotros tenemos que aprender a pedirle al Señor que nos ayude a dominar la lengua. Sí, es terrible porque depende de lo que nosotros vayamos a hablar. Porque si no hablamos palabras de bendición, sino que estamos hablando palabras ociosas, podemos detener la bendición y retenerla también.
¿Por qué? Porque con nuestra boquita podemos declarar que se va a cumplir las cosas o atrasarlas o simplemente no se van a cumplir. Sí. ¿Por qué? Porque lo estás proclamando, lo estás declarando, porque tu boca tiene poder para poder declarar el bien o declarar el mal. Sí, fíjate que yo recuerdo que nuestro apóstol, el apóstol Sergio, alguien dirá, ¿y usted por qué habla tanto de su pastor? Pues sí, es mi pastor, es nuestro pastor, Claro es que nuestro sí. apóstol. De él aprendemos Ujú. y de todo lo que lo oímos predicar a él, nacen estos temas que damos martes a martes. Entonces él contaba una vez que una mamá siempre le decía a su hija, ah, mi niña preciosa, que nunca vaya usted a crecer, para que siempre se quede conmigo. Entonces la niña llegó a una edad donde tenía que cumplirse su desarrollo como mujer, su ciclo menstrual, pero no llegaba a ese día. Y pasaban los años. Y entonces la mamá se empezó a preocupar porque todas las amigas, sus primas, sus compañeras de escuela, todas ya habían llegado a ese punto, pero ella no. Y ya estaba crecida. O sea, era anormal que no llegara ahí. Entonces fueron donde los doctores y al final fueron con el pastor. Y entonces en la administración salió a luz esa palabra vana. Tremendo. Sí, esa palabra que fue vana y que después llegó a ser de maldición. Porque ató a su hija a tal punto que en la administración tuvo que haber una liberación. Y entonces la niña cumplió su ciclo hormonal y empezó su periodo menstrual. Y entonces empezó su desarrollo, porque a veces, como tú dices, uno puede retener o puede detener, que son dos cosas muy distintas, aunque parezcan iguales, ¿verdad? No, y fíjate que muchas veces los padres a veces cometemos errores en ponerle un como que sobrenombre a nuestros hijos. Esa es otra cosa. O hay padres que le dicen, ah, cabezón, o sí, eres un tonto, o... tontito. Ajá. ¿Verdad? Entonces yo creo que, pues, que no está bien porque ahí se está maldiciendo. Aunque tal vez se lo diga de cariñito o por... No sé por qué, pero yo siento que en lo espiritual está formando algo en él, en el fondo. Y que eso le va a repercutir cuando él sea grande. Sí, qué tremendo. Por eso es que, imagínate que, como tú bien dices, en una familia está un hijo morenito y está un hijo blanquito. Al blanquito no le dicen blanco. Negrito. Al blanquito no le dicen blanco. Al morenito le dicen negrito. Al blanquito le dicen por su nombre. Normal. Pero al morenito, negro. Sí. ¿Verdad? O flaco, o gordo. Tienen dos hijas. Una que ha comido llenita, y la otra delgada. Y entonces a la otra, gordita, gorda. Y entonces puede hacer de que ellos, como es un ambiente de familia, se acostumbren a recibir esa palabra ociosa, pero a lo mejor no les gusta, a lo mejor están dolidos, y entonces eso daña la personalidad. Y cuando a ellos les toque crecer, ser padres o relacionarse con la sociedad, ellos van a también decir esas palabras para ofender a otros. Y pueden crecer acomplejados también. Y ese es otro problema. Porque tal vez de niños no asimilaron bien el sobrenombre y cuando crecen acomplejados, con menosprecio. En el caso, digamos, de la persona que le decían gordita, ella se siente y tal vez no es así, pero como eso le ministraron, entonces ella así puede crecer y sentirse así. Acomplejada, como tú dices. Acomplejada totalmente. Inutilizada en una parte donde ella no va a sentir la seguridad o él no va a sentir la seguridad de relacionarse y va a tener miedo a alcanzar algo que tiene derecho y él va a decir, no, eso no es para mí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque una palabra ociosa, mal dicha, lo afectó en su desarrollo espiritual, intelectual y físico, ¿verdad? Así es. Entonces miremos dónde está esa base de este tema en la Escritura. ¿Cuál es? En Mateo 12:35. Por favor, léelo. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Amén. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Wow. Entonces este pasaje a mí me da a entender que allá en los cielos se lleva una contabilidad, ¿verdad? Una contabilidad de todas tus palabras que tú dices, o que yo digo, mejor dicho, o que usted que nos está oyendo dice. Y entonces esas palabras
lo tremendo es que si nosotros no tenemos una comprensión que viene por medio del Espíritu Santo, podemos ser ignorantes al saber que cualquier palabra que nosotros dijimos ociosa pudo haber sido contada como pecado, y que en el día del juicio nos van a decir, ¿por qué usted dijo esto, esto y esto y esto? Y perdóname, pero nosotros no nos acordamos ni qué decimos. O sea, de lo que hablamos ayer ya no nos acordamos, solo de episodios que para nosotros parecen los más importantes. Pero si no hay revelación en el que te digan, hey, tenga cuidado de hablar, porque de todo lo que usted hable, el día del juicio, ahí será, se nos va a decir, y va, pero dijiste esto. Una tu grabador, amor, Santo con tu voz, y dice, yo no fui señorita Laura, y va a estar la voz ahí hablando, y entonces vas a tener que explicar, ¿por qué lo dijo? Y ahí ¿Por qué lastimó? ¿Por qué ofendió? ¿Eh? Y ahí no va a haber justificación de decir, es que me provocaron o porque estaba molesta por esto. No, no vale. Lo que pasa que fíjate que también que a veces cuando la persona está molesta, no piensa y empieza a decir cosas que después también se puede arrepentir, pero como tú dices, ya está anotado ahí cada palabra ociosa que salió de los labios de alguien, ¿no? Sí. Y qué terrible, porque es ahí donde uno debe de meditar realmente qué vamos a decir o qué palabra, ¿ya? Sí, fíjate que para no maldecir, herir, lastimar y todo. Yo siento que el termómetro, como lo decía antes, para ver de verdad cómo somos, cómo hablamos, ¿no? Porque yo creo de que nosotros ofendemos con las palabras, definitivamente siempre ofendemos. Y entonces ahí es cuando debemos de decir, ok, me enojo y hablo cosas que no debería hablar, entonces tengo falta de dominio propio. Sí. Y entonces el dominio propio es un fruto del Espíritu y es un don del Espíritu. Entonces me hace falta comunión con el Espíritu Santo. No estoy lleno del Espíritu Santo. En el caso que hables lenguas, quiere decir que no estás lleno del Espíritu Santo, te vaciaste, pues. Entonces necesitas llenarte del Espíritu Santo. Y para llenarte del Espíritu Santo necesitas devocional con Dios, meterte con Dios. Entonces la lengua es un termómetro para ver cómo estamos, ¿verdad? Yo por espiritualmente hablando. Yo por eso, yo creo que a mis hijos yo los tengo hasta aquí de tanta pedir perdón, ¿verdad? Porque pues, algunas veces se cometen errores, y entonces yo tengo bien presente este pasaje y trato de estar a cuentas en lo que puedo estar a cuentas, porque yo sé que en el día del juicio va a venir un detalle contable y donde vas a tener que explicar por qué dijiste eso. Vamos a entregar cuentas de cada palabra ociosa. Sí, y entonces por eso es que, mire lo tremendo, que si no tenemos una revelación de parte del Espíritu Santo, estas palabras ociosas pasan como desapercibidas y vienen a darse cuenta hasta el día del juicio. ¿Sabe cómo lo siento yo? Como los intereses sobre los intereses y sobre los intereses de las cuotas atrasadas de las tarjetas de crédito, que la gente no se da cuenta que las debe hasta que ya le toca que ir a pagar, y dice las personas, wow, y todo esto debo. Así son las palabras ociosas, no te das cuenta ahorita, pero en el día del juicio tú te vas a decir, yo no pude haber dicho eso. Sí, o muchas veces tal vez no creen de que sí va a ser anotada cada palabra. Pero ahí dice. Pero ahí está claro en la Biblia que vamos a entregar cuentas de cada palabra ociosa que salió de nuestra boca, nuestros labios. Ahora miremos algo. Según Mateo 12:35 habla de un hombre bueno y de un hombre malo, ¿verdad? Y entonces dice que del hombre bueno salió un buen tesoro, ¿sí? Ese buen tesoro es el corazón. Él abre el buen tesoro, su corazón, y de su corazón saca lo siguiente. El hombre bueno saca palabras de bendición, porque bendición es un bien decir, es una palabra compuesta. Y entonces por sus palabras de bendición será justificado. Ahora, tú decías algo, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ser justificados aquí en la tierra de toda palabra vana que digamos, para que no nos pidan cuentas allá en el día del juicio. Y por eso es este tema, para que nos demos cuenta de que le tenemos que poner freno a nuestra lengua. Sí, pues nos detengamos a ya no estar hablando palabras ociosas. Sí. Que meditemos antes de abrir nuestra Porque hay un hombre bueno y hay un hombre malo. Entonces, el hombre malo
dice que tiene un mal tesoro, su corazón, ¿verdad? Y cuando lo abre, saca eso, palabras ociosas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces por esas palabras ociosas será condenado. Entonces, ¿qué tipo de hombres somos? Habría que meditar y escudriñar nuestro corazón. ¿Somos buenos o somos malos? Mita. Pero entonces no puede haber dualidad. Exactamente. ¿Por qué? Porque Tomás, el discípulo del Señor, se le conocía como Tomás el Dídimo. Y esa palabra dídimo quiere decir gemelo. Entonces Tomás algunas veces estaba encendido con el Señor y otras veces decía, hasta no ver, no creer. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tipo de cristianos somos? ¿Somos buenos o somos malos? O somos de la secreta, como dicen. De la incógnita. Entonces, pero eso se va a medir por lo que sale de nuestra boca. Porque está bien que cometamos errores. Por ejemplo, Pedro cometió errores, pero se arrepintió. Y para eso son estos temas, para que nos arrepintamos nosotros y en realidad ver si tenemos un buen tesoro o tenemos un mal tesoro, ¿verdad? Y yo, créame que estoy en shock con esto, porque yo creo que hay que ser más responsables de lo que hablamos. Yo creo que hay que ser más tranquilo de lo que hablamos, ¿verdad? A veces es mejor no hablar, ¿verdad? A veces es mejor quedarse callado. Yo a veces miro a mi apóstol y lo miro callado, digo yo no quisiera que él hablara, pero digo yo, a veces es mejor. Es sabio el no hablar cuando no hay que hablar, ¿verdad? No, y fíjate que yo creo que también es como que tipo de meditar y de detenerse y decir, Señor, ¿será que yo soy este hombre bueno o estoy actuando como un hombre malo? Wow, qué tremendo. Y si estoy actuando o a veces actuamos como un hombre malo, pues decirle al Señor, Señor, ayúdame, porque yo no quiero ser condenado por las palabras que van a salir de mi boca. Sí. Que nos ayude. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos vamos a condenar. Sí. Ya, entonces, y decirle, Señor, ayúdame a que cuando yo tenga que, digamos, corregir o hablar, pues que sean con palabras de bendición, palabras sabias, palabras que no lastimen, sino que edifiquen. Y si realmente no se va a poder controlar el poder hablar en ese momento, mejor, como tú decías, mejor callar y que se baje la efervescencia para que ya más tranquilo, pues entonces ya vení, vamos a platicar de esto y esto. Y ya se pueda llegar ya sea a corregir, a hablar o a llegar a un común acuerdo, pero no para lastimar, ni para uno mismo condenarse, ni mucho menos para condenar a la otra persona, sino que ya más tranquilo, con la guianza del Espíritu Santo, el poder hablar. Sí, y pues, tú dices algo importante, la guianza del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que tenemos que estarnos llenando constantemente. Yo recuerdo que mi pastor hace poco, el apóstol Sergio, acaba de hablar y dijo un versículo bíblico que dice que debemos de mantenernos llenando del Espíritu, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo, mantenernos llenándonos continuamente del Espíritu. Por el tiempo que estamos viviendo es muy peligroso. Entonces, imagínate que estemos en plena ejecución de palabras ociosas y ¡fum! Sea el arrebatamiento en ese momento, Dios santo. ¿Qué cuentas vamos a estar entregando? Ahí out, fuera, descalificado. Porque por eso es que tenemos que orar y pedirle al Señor que nos tome por dignos de escapar de las cosas que vendrán. No, y fíjate que el Espíritu Santo juega un papel muy importante en nuestra vida. Porque si estamos llenos del amor de Dios, del fuego del Espíritu Santo, eso va a quemar el fuego que tal vez que viene de la obra de la carne. Que eso produce o provoca que salgan esas palabras ociosas de nuestra boca. Pero si nosotros buscamos la llenura del Espíritu Santo y estamos constantemente buscando del Señor, vamos a estar llenándonos de las cosas buenas que nos van a estar edificando, que nos van a estar llenando, que nos van a estar cambiando, transformando. Sí. Entonces, lo malo, este hombre malo, digamos, va a morir. Sí. Y va a surgir el hombre bueno. Claro. Entonces el Señor nos va a ayudar a que ya no seamos hombres malos, que ya no maldigamos, que ya no sacan palabras ociosas, sino que al contrario, todo lo bueno. Amén. Y mira, ahorita que amarrando lo que tú dices, alguno de los hermanos o amigos que nos escuchan se preguntará, ¿y qué es una palabra ociosa? Entonces miremos aquí el significado de esta palabra ociosa. Es una palabra que en griego se dice argos, ¿verdad? Así se dice,
argos, ociosa se dice argos. Y entonces, si tú nos puedes hacer el favor de leer qué significa. El significado dice Ajá. que es activo. Inactivo. Inactivo, ocioso, inútil, desocupado, estéril, infértil, sin fruto, sin provecho alguno. Ok, mira, inútil. Una palabra inútil que inutiliza. Una palabra estéril que esteriliza. Sí, también. Una palabra infértil que infertiliza. Una palabra sin fruto No tienes fruto. que no da fruto, ¿verdad? Sí. Una palabra que no tiene provecho alguno. Y desocupado, porque desocupado. no, ya está como que... Sí, o sea... ocioso. Tremendo, mira. Dice la Biblia que cuando un espíritu malo sale de un hombre, se va a los lugares áridos. Y cuando él regresa a ver su casa, la encuentra limpia, ordenada y desocupada. Y entonces llama a otros 7 peores y entra otra vez a la casa. Entonces las palabras vanas, las palabras ociosas, son palabras desocupadas, sí, que son señal o puertas para que pueda entrar un espíritu inmundo y pueda empezar a destruir la vida de la persona. Terrible. Y entonces el espíritu inmundo dice, yo estoy estorbando aquí porque están diciendo palabras desocupadas, palabras ociosas. Y está el cristiano reprendiendo espíritus inmundos, pero si él los está llamando. Wow. Los está reprendiendo, pero los está llamando con sus palabras ociosas. Con sus labios. Y por eso hay que tener cuidado, porque todo esto es espiritual. Sí, definitivamente. Ahora, hay otras palabritas que dice ahí, es palabras... inconsciente. Inconsciente. O sea, inconsciente es, siempre hay en el mismo significado de las palabras argos, ¿verdad? Color amarillo, dice, inconsciente es que no tengo la conciencia de lo que estoy diciendo, no tengo el control de las palabras que estoy diciendo. Perdí el control y mi lengua se desató. Pero no se desató para hablar en lengua, sino que para el mal. Sí, para maldecir. Y dice palabras carentes de provecho. O sea, no tienen provecho alguno. Carecen de eso. Pero me llama la atención las palabras inconscientes porque quiere decir que cuando alguien dice palabras inconscientes, fíjate, amor, lo dice porque de lo que recibió da. Inconscientemente. Por ejemplo, si alguien está tomando agua y hace... Y entonces todos se le quedan viendo y dicen, ¿por qué hace ruido para el tomar? Él lo hizo inconscientemente. Lo hizo inconscientemente porque lo aprendió. Una costumbre. O lo educaron así en el hogar. Entonces él está en automático. Y entonces, es normal para él. Es normal. Él sabe que tal vez hasta lo hizo. Es normal, sí, para él no es malo. Entonces cuando se lo empiezan a decir, se da cuenta que sí es malo. Entonces las palabras argos, las palabras ociosas, son palabras inconscientes que salen provenientes de una costumbre, de una cultura, de una educación que te dieron, de una formación que te dieron. Si tu papá o tu mamá o el que te cuidó te hablaba con palabras argos, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Pues vas a hablar palabras argos. Sí, porque eso fue lo que tú, en ese ambiente creciste y eso era lo que escuchabas tú todos los días. Te ministraron eso, te habilitaron para eso. Entonces es una herencia. Y para él es normal. Sí. Y como... Porque es una herencia. Ajá. Y entonces con una herencia hay que romperla. Exacto. Porque hay leyes en la boca. Y entonces, terrible. Yo conozco familias que por ejemplo, y lo he contado algunas veces, y eso yo lo oí, porque un señor tenía 2 hijas. Y entonces él les decía a sus hijas, cuando eran niñas, ¿y qué va a hacer usted cuando sea grande? Y ella decía, bailarina de barra show, decía. Y todos se reían. Pero se reían así con pena, pero para él era una gracia. Era una gracia. Y entonces las niñas no sabían lo que decían. Pero las estuvo maldiciendo con palabras argos, pues. Eran palabras inconscientes. Palabras que inconscientes. Decía sin provecho. No tenía conocimiento de que era lo malo eso. Y mira cómo les estaba declarando a las niñas. Una vida terrible. Exactamente. ¿Verdad? Y entonces nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Qué palabra? Por eso es que, mira, cuando Dios me estaba dando este tema, yo decía, ¿será que lo damos o no lo damos, verdad? Porque yo creo que aquí no es de venir a decir que nosotros somos perfectos. Claro. Ni ponernos como un modelo. El modelo es Cristo. Porque todos los humanos, hemos fallado con la boca.
Los grandes profetas de Dios fallaron con la boca. El único que no falló fue el Señor. Pero de ahí para allá todos han fallado. Porque la boca es el termómetro de la perfección. Sí. Y entonces debemos de saber qué decimos y cómo decimos. Y entonces aquí miremos a la luz de la Escritura un ejemplo con la Biblia. Proverbios 6:1. ¿Qué dice? Hijo mío, si has salido fiador de tu prójimo, si has dado promesa a un extraño, si te has enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado. Mira qué tremendo. O sea, pero date cuenta de algo. Él salió fiador porque él estaba atrapado, él estaba enredado. Enredado es igual a decir estaba atado, pero estaba atado por las palabras de su boca. Por las palabras ociosas, por sus dichos. Por eso quedó atrapado él. Él no quedó atrapado por firmar un documento donde él se hacía responsable de una deuda. Él quedó atrapado por lo que dijo, por la palabra ociosa que dijo, sí, yo me comprometo a pagar. Y entonces lo que queremos señalar es lo que está en amarillo. Si te has enredado con las palabras de tu boca, eso hacen las palabras ociosas. La palabra ociosa enreda. Y me llama la atención esto porque me recuerdo cuando Dalila le decía a Sansón, ¿cómo puedo matarte? Y Sansón pensaba que ella estaba jugando, ¿verdad? Y entonces Sansón decía, si me atas, si me atas, si me atas. Y al fin terminó atado. Sí. Sin visión y sin nada, pero terminó atado. Y entonces, ahora es de preguntarnos, las palabras ociosas son producto de una atadura. Y la Biblia dice que a causa de la unción, todo yugo es podrido. Así es. Y entonces nosotros tenemos que ser desatados. Porque el Señor dice, voy a entrar a Jerusalén, pero ahí hay una burrita que está atada. Vayan y desátenla. Y entonces al desatarla a ella, ahí atrás venía su hijo. Su hijo no estaba atado, la atada era ella. Entonces les pusieron los mantos, cobertura. Y el Señor se sentó encima de la burrita de la necedad y la sojuzgó. Y a la burrita le fue re bien porque cuando entraron a la ciudad, todo el mundo ponía sus mantos. Y la burrita, sus cascos no tocaban el suelo, no que un manto. Y ella decía, ay, qué bonito me trata. Hasta que volteó a ver para arriba y se dio cuenta que era por el Señor. Sí. Entonces necesitamos ser desatados. Sí. Como Lázaro. Exactamente. Que resucitó, pero estaba atado de manos y de pies. Y de pies, ajá. Y como consecuencia tenía tapado el rostro. Vista. Todo el rostro, todo, su vista, su boca y todo. Yo creo que mucho pueblo está enredado por sus propias palabras. Sí. Y no digo mucho pueblo, perdóneme, a lo mejor nosotros también debemos de examinarnos. Exactamente. Todos debemos de examinarnos, ¿verdad? Por eso es que me gusta este programa de Conversando, porque creo que es lindo poder conversar con libertad, porque si bien hemos alcanzado algunas cosas por la gracia de Dios, nos falta mucho. Nos falta mucho, y yo creo que a todos nos falta mucho, ¿verdad? No, yo creo que es de meditar también, ¿verdad? Si no estamos enredados nosotros con nuestras palabras que han salido de nuestra boca, sí. ¿no? Y creo que este es un tiempo donde le pidamos al Señor que nos ayude, a que ponga un carbón encendido en nuestros labios para que nuestra boca no sea fácil para hablar, sino que se detenga y que medite, ¿no?, en lo que vamos a decir. Sí, qué tremendo, eso, qué tremendo. Ahora, si tú estás metido en un problema de una deuda, una relación ilícita, ¿qué te diría yo? Cualquier problema que tú tengas, la raíz del problema, el origen, mejor dicho, del problema es lo que tú hablaste, lo que tú dijiste. Por ejemplo, si alguien está en una relación ilícita, en un adulterio, pues, el adulterio yo sé que empieza con ver y con desear, pero el hablar es fundamental, porque para que llegaran a consumar el acto sexual del adulterio, tuvo que haber un diálogo. Claro. Pero mira. Salieron esas palabras ociosas para enamorar. Sí, salieron esas palabras ociosas. Lástima que no tengo mi celular a la mano, pero esas palabras ociosas, ok, gracias. Esas palabras ociosas no necesariamente salen de la boca, sino que salen aquí de los textos. Porque hay leyes en nuestros miembros. Sí, y entonces las palabras ociosas ya no solo se dicen, sino que se escriben.
Y Qué entonces, terrible, qué tremendo, tremendo ¿verdad? eso, porque de la abundancia del corazón habla y escribe las Los dedos. manos. Wow, que Ya, el Señor ya. nos guarde. Enredados, amarrados. Y entonces el adulterio lo que hace es que la persona se hace uno con la otra, una ligadura sobre otra ligadura, Ujú. porque la palabra ociosa es una atadura que llevó a la persona a Consumar. amarrarse con la otra persona. Ujú. Y entonces es una atadura tremenda que hay que desatarla con la espada de Jehová. Y detenerse y retirarse. Sí. Y Tremendo confesar es. también, ¿verdad? Porque el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Por eso es que Dios son estos temas, amor, por lo que tú dices. Ujú. Porque el que se confiesa y se aparta, alcanza el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Ujú. Por eso es que hoy estamos identificando que las palabras ociosas Hasta dónde te pueden llevar. Sí. Y no solo a eso, sino que también hasta te pueden llevar a matar a alguien. Sí, total. Destruir a tu hogar. Mira, destruir... matarlo físicamente y matarlo verbalmente. Exactamente. Porque alguien puede matar la reputación de alguien con un lengüetazo. Difamándolo, Sí. hablando mal. Sí. Y mentiras, palabras ociosas. Sí, o sabes sí, qué. Vacías. Sabes que tal vez la persona sí lo hizo. Pero ¿quién eres tú para juzgar a la otra persona? Sí. ¿Por qué Solo ¿por qué lo vas a matar? ¿Por qué lo vas a trasquilar con tu lengua? Sí. ¿Verdad? Que vamos a entregar cuentas. Y a veces es mejor que cuando uno se junta con hermanos, fíjate amor, uno se junta con hermanos o con su familia y sale a la mesa, al centro de la discusión, a alguna persona, mejor hay que tomar agua. No, y mejor no participar de esa conversación porque Si no te es vas para, a hacer si no es- uno, no, amor, te vas a hacer gracias. uno mismo. Por favor, si no es para edificar, gracias. Aquí tenemos ahora un set, aquí que nuestros hijos nos están ayudando. ¿Verdad? Si no es para edificar, mejor no hables. Sí. ¿Verdad? Porque vas a destruir y te estás destruyendo tú también. Sí, ¿Por qué? Porque estás abriendo una puerta que venga el destructor sí, y te destruya. claro. Porque lo que tú vas a sembrar, eso vas a cosechar. Sí. Y en este sentido estás sembrando palabras ociosas. Sí. ¿Y qué es lo que vas a recibir? Sí, lo que el hombre siembra, Eso cosecha. eso cosecha. Sí. Y Ahora, te van a pedir cuenta. Ahora, si tú tienes la potestad y la autoridad de parte de Dios de juzgar, porque nosotros somos pastores, tenemos que pedirle a Dios juzgar con sabiduría para edificar, ¿verdad? Pero si tú no tienes jurisdicción para juzgar un caso, yo creo que este es tiempo de aprender a quedarnos callados. Sí. Inclusive cuando ves en Facebook la publicación de alguien y ese alguien cometió un error, tú no lo vas a trasquilar ahí en los comentarios. Yo creo que ahí solo bendecirlo en lo secreto va Sí, y pedir bendecirlo, misericordia. o y si lo orar quieres por él. edificar, escríbele al privado Sí. y dile, hermano, hermana, considero que cometió este error en esto, pero que Dios la bendiga, ¿verdad? Y entonces eso ya uno viene y lo toma y lo dice, qué bien, ¿verdad? Gracias, me ayudó. Pero ¿por qué? ¿Por qué lastimar? Exactamente. Sí, porque a veces uno señala con un dedo. Y te señalan tres. Exactamente. Entonces, el que esté libre de pecado. Que tire la primera piedra. Wow, Exactamente. qué tremendo es. Ahora, miremos otro. Jeremías toca, ¿verdad? Jeremías 1:6. ¿Qué dice Jeremías 1:6? Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te manda. Todo lo que te manda, imagínense qué tremendo. Solo analicemos al profeta Jeremías. Ese que tú leíste es que ¡ay, Señor! No puedo, no sé hablar, no sirvo, no lo puedo hacer. Envía a otro, ¿sabes qué, Señor? Las bendiciones para otro. A mí los frijolitos que no me falten, ¿verdad? Que no me falten. Hay muchas personas que dicen aquel versículo, no me des mucho para que no te niegue, ni me des poco para que peque contra ti. Pero eso lo dijo una persona que carecía de sabiduría, según lo dice la Biblia en versículos anteriores a eso. Entonces, eso de decir no sé hablar, no puedo, es una palabra argos. Qué tremendo, va, porque yo muchos años atrás yo decía, yo no puedo, no se me queda, que no esto y Mira todo. qué tremendo. Y yo misma te enredabas. Exactamente, me estaba atando. Qué lindo es. Me estaba inutilizando. Pero cuando yo pues ya llegué a los pies de Cristo, bendito sea el Señor, pues me hizo libre de eso.
pero que el Señor me perdone y que no tome en cuenta esas palabras en ese entonces. Sí. Ponle Jeremías, dice, no sé hablar porque soy niño. Y entonces el Señor le dijo, no diga soy niño. Mira, no le corrigió el que no sabía hablar. No, el que le dijo, no diga soy niño. Porque Dios no ve el impedimento. El impedimento solo lo ve uno. Que el Señor puso en cada persona. Sí, Dios te dio dones, te dio talentos. Y Dios te puso donde te puso porque sabe que tú puedes hacer las cosas. Y entonces lo que uno tiene que hacer es desatarse a uno mismo con dejar ya de decir cosas que se ata a uno. O decir, Señor, no puedo, pero quiero, ayúdame. Sí. Como que ya se cambia ahí, ya no se ve tan negativo el decir, no, yo no puedo, no quiero. Sino que, Señor, pues me cuesta un poco, pero sí quiero, ayúdame. Pedirle al Señor que nos ayude de todas estas cosas, ¿verdad? ¿No? Porque nosotros necesitamos eso, ¿verdad? Claro. Yo creo que todavía nos da tiempo a leer otro. ¿Uno más? Miramos ahí Génesis 31. Perdón. Pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos, o si no me muero. Imagínate, mira. Se atoya con su boca. Mira a Raquelita, pues, era estéril. Su hermana ya le había dado hijos a Jacob y le reclama a Jacob, le dice, dame hijos, porque si no me muero. Y entonces Jacob le dice, perdóname, pero yo no soy Dios. El dador de la vida, sí. El que único que lo puede hacer es Dios. Ok, entonces vino Dios y le dio hijos. Le dio a José y después quedó embarazada de Benjamín. Y en el parto de Benjamín, cuando terminó de dar a luz a Benjamín, ella le dan a Benjamín y ella dice algo. Ya no dice un Argos, sino que ahora dice, ya no dice una palabra ociosa, sino que dice una palabra de maldición. Este hijo es hijo de mi desgracia, dice. Santo. Y a morir iba cuando Jacob lo agarró y le dijo, no, él se va a llamar hijo de Benjamín, hijo de mi diestra. Y entonces Jacob cambia la maldición por bendición. Y muere Raquel. Imagínate, pero ella lo declaró con sus propios labios. Murió maldiciendo. Qué terrible. Murió maldiciendo. Miremos eso ahí, murió maldiciendo. Y queriendo maldecir también a su hijo. Sí, por eso te digo, murió maldiciendo. Y que si el papá no estaba listo ahí, exactamente. El hijo fuera el hijo de la desgracia. Wow. Entonces, así hay padres de familia que, por ejemplo, le dicen a sus hijos, es que a él se llama Filomeno. ¿Por qué se llama Filomeno? Porque nació al filo de la menopausia. Y tal vez él no se llama Filomeno, se llama Luis, pues un ejemplo. Ajá. Pero el niño se ríe, ¿verdad? Y él no comprende qué significa eso. Pero su alma sí. Exacto, sí lo está recibiendo. Entonces, miren, ¿cuántos hijos tiene usted? 4. ¿Cuántos tiene? 15, 18 y 20. ¿Y él cuántos años tiene? 6 años. ¿Y por qué la diferencia de edad? Es que no nos cuidamos y se nos coló. O se vino de colada, exactamente. No lo planificamos. Con Argos. Imagínate una palabra cómo se sentiría ese niño o niña que sus padres digan, es que no lo esperábamos o se nos coló. Sí. O que un hijo quiere ir a la universidad y dice, a ver, hijo, ¿qué quieres estudiar? Quiero estudiar para piloto aviador. No, mira, aterriza los pies sobre la tierra. A ti no te da la cabeza para eso. O medicina. Sí, entonces los bajan. En lugar de apoyarlos. Ahora, nosotros tenemos que tener un remedio. Y dice la Biblia, yo creo que eso está otra diapositiva después. ¿Efesios 4:30? No, yo creo que está ¿Isaías? En Isaías 6:5, por cuestiones del tiempo. Vamos a ir finalizando con este pasaje de Isaías. ¿Cuál es la solución para ya no decir esas palabras? Hay muchas soluciones, pero vamos a basarnos en este pasaje. Léelo, por favor. Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy un hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad, y perdonado tu pecado. Ahora, mira qué tremendo. Cuando alguien tiene rema argos, palabras argas, ociosas. Estoy hablando en griego, esa frase es argos, ¿verdad? Es porque hay iniquidad
Wow. Dice, esto he tocado tus labios y has quitado la iniquidad Y perdonado tu pecado. y tu pecado. O sea que tenemos una boca que De pueda iniquidad y estar llena pecado. de iniquidad y de pecado. Wow. Y entonces la única forma que se quita estas palabras, Argos, es con el fuego de Dios. Espíritu Santo. Muy bien, con el Espíritu Santo, con el fuego del altar de Dios. Y entonces es decirle al Señor, Señor, quémame la boca. Sí, pero no con el fuego humano, ¿verdad? Sino con el fuego del Espíritu Santo. Purifica mi boca, purifica mi lengua. Y yo le quiero pedir eso al Señor, que el Señor nos purifique Yo hoy. creo que todos queremos pedirle al Señor, Sí, realmente. que nos purifique, lo necesitamos eso hoy. Señor, purifica nuestra boca, por favor, purifícanos para poder ser de bendición. Amén. Hemos llegado al final de nuestro programa, pero quiero dejarles algo en su corazón. Creo que nosotros necesitamos hacer conciencia hoy, agarrar conciencia hoy de cómo hemos estado viviendo y qué hemos estado hablando. Lo que ha salido de nuestra boca refleja lo que hay en nuestro corazón. Y entonces no puede estar nuestro corazón partido en dos, con Dios y con el mundo, sino que debemos de tener un corazón íntegro para agradar al Señor, ¿verdad? Así es, yo creo que de nuestros labios no pueden salir dos fuentes, dos aguas, sino que el Señor dejó nuestros labios pues para primeramente bendecir el nombre del Señor y para poder bendecir también no solo a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, sino que a todo aquel que el Señor nos ponga en el camino. Y si de nuestra boquita pues han salido esas palabras ociosas, yo creo que es un buen tiempo para que le pidamos esta palabra que está en Isaías 6:5, que Él ponga un carbón encendido en nuestros labios para que queme toda palabra ociosa, valga la redundancia, que queme lo malo, la impureza, la iniquidad, el pecado de nuestra vida que tal vez podemos estar arrastrando desde nuestros antepasados. Pero Dios en su misericordia tan lindo, pues nos da este tiempo para que meditemos y nos detengamos y le digamos, Señor, ayúdame. Amén. Yo ya no quiero seguir maldiciendo, yo ya no quiero seguir hablando esas palabras ociosas, porque yo no quiero que cuando tú vengas yo vaya a entregar cuentas y que eso tal vez provoque de que yo sea regresado y pues que limpie mis vestiduras. Aprovechemos este tiempo, mis amados hermanos, amigos que nos escuchan, para que el Señor ponga un carbón encendido en nuestros labios y que el Espíritu Santo nos llene de ese fuego y que queme toda obra de la carne y podamos siempre, siempre bendecir en lugar de maldecir. Amén. Aleluya. Bueno, nos vemos el próximo martes, si el Señor lo permite, aquí en el programa Conversando la Palabra del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que nos ayude a todos. Amén. Para que estemos preparados para su pronta venida. Bendiciones.